me toca a mí presentar al último panelista de esta noche. No lo conozco personalmente, solamente tengo la referencia que me ha dado Guille Lizalde, pero debo decir que me encanta tu look, Gustavo. Lo tengo que Gracias. decir. Las canas Me garpan, encanta tu dijeron por look. ahí. Con ustedes, damas y caballeros, Gustavo Saín, director nacional de ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete, coordinador académico del programa en ciberseguridad y delitos informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Observatorio de Seguridad del Instituto de Investigaciones Gino Germani y un tipo con un gran look. Gustavo, somos Muchas todos tuyos. gracias por la presentación, gracias a los compañeros, a las compañeras presentes, a Agenda Argentina y obviamente también a Guillermo. Recién escuchaba las exposiciones de Flor, de Mario y de Javier, y la verdad, cómo no estar de acuerdo, y obviamente por algo somos parte de una misma línea de gobierno y estamos de acuerdo, ¿no? A mí me gustaría empezar puntualmente con una anécdota que a veces poco se sabe de la historia de Internet, ¿sí? Que Argentina tiene un rol central. Ustedes saben que en el año 1994, en un contexto político muy diferente, por aquel entonces vicepresidente Al Gore vino a presentar aquí a la República Argentina, en el marco de la Asamblea Anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que se llamaba la infraestructura global de Internet, ¿no? Internet se crea durante la década 60, era administrado por el gobierno de los Estados Unidos, nucleaba organismos del ejército norteamericano, laboratorios de investigación de empresas contratistas y vínculos académicos. Pasados los 90, Estados Unidos dice, bueno, tenemos esta herramienta que hemos desarrollado, ¿por qué no expandirlo al resto del globo, ¿sí? Con una sola finalidad, que era el desarrollo del comercio electrónico? Ahora van a ver por qué yo arranco con esta anécdota. Y eso lo presentó acá en Argentina, en Buenos Aires, en el año 1994, con una particularidad, que ahí claramente, con una posición liberal, las autopistas de la información, decía él, iban a favorecer el fortalecimiento de las democracias del mundo a través del crecimiento económico, pero que los estados, o sea, los gobiernos no tenían que tener intervención, esto tenía que dejarse en manos del sector privado, las empresas. Lo único que tenían que hacer los gobiernos era crear un marco regulatorio flexible para que la competitividad entre empresas provea varios derechos vinculados con la TIC y el acceso a Internet puntualmente, que decantaba solo. Bueno, esto ya lo hemos escuchado en infinidad de veces, también con teorías económicas, como teoría del derrame y demás, que es más o menos aplicado al ámbito civil. A mí me gustaría destacar, y que muchos de los colegas lo han señalado anteriormente, 4 dimensiones en las cuales me parece a mí que los estados deben y tienen que tener, los gobiernos, voy a hablar a nivel general, luego después bajo al ejemplo de Argentina, participación en diseño de políticas públicas, ¿no? El primero, obviamente, es el acceso a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Acá, por ejemplo, el gobierno, en 2010, el gobierno de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan Conectar Igualdad, ¿no? Esto se vio como necesidad la gran brecha digital entre aquellos que tienen acceso a comprar un dispositivo informático, una computadora, un celular, una tablet. Entonces, se provino de muchísimas notebooks para escuelas primarias y secundarias de todo el país, para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a las tecnologías y poder aprender a través de ellas, ¿no? Ahí tenemos una participación del Estado concreta y una política pública en términos de acceso a TIC. La segunda dimensión es la conectividad. Bueno, yo dispongo ya de un dispositivo informático, bueno, para poder aprender necesito tener conectividad, y acá no es más que dejar de nombrar en nuestro gobierno el Plan Nacional de Conectividad que ha lanzado nuestro presidente hace muy poco tiempo, que incluye el lanzamiento de satélites para comunicaciones, la expansión de la banda ancha en todo el territorio nacional, esto a través de ARSAT, obviamente el mejoramiento del equipamiento para el sistema abierto y demás. Y después hay un tercer estadio que yo llamaría la alfabetización digital, ¿no? Y ahí voy a tener un poquitito más que el resto, que tiene que ver con la diferencia que presentan las TICs, o sea, las tecnologías de información y comunicación, con los medios tradicionales de comunicación, los medios masivos, ¿no? De la era analógica. Los medios tradicionales de comunicación, ahí hablaba recién Javier el término de usuario, los usuarios como ciudadanos, ¿no? Es reducir los derechos y las libertades simplemente a un consumidor. Y esto también está muy relacionado con Internet. Ahora les voy a dar un ejemplo.
Pero la alfabetización digital, digo, hay una brecha no digital, sino generacional muy profunda entre aquellos que somos, si ustedes saben un texto, dice nativos digitales o migrantes, perdón, nativos analógicos o migrantes digitales, los que provenimos, y me incluyo, de los medios masivos de comunicación donde teníamos un rol pasivo, ¿sí? Uno leía un periódico, miraba como espectador la televisión, era oyente de la radio, pero no había interacción con la tecnología. Lo que viene a proponer Internet y también las TICs es que uno, por ejemplo, en Internet, no solamente consume contenidos, sino que también los produce. Y hay un término que se llama prosumidor, ¿no? Que es nuevo, y hay una interacción con el medio. Esto es distinto, y esto lo saben bien los millennials, aquellos que nacieron de 1984 para adelante, y los centennials que ya crecen con esta nueva tecnología. ¿Por qué hablo de alfabetización digital? Porque en las aulas esto se ve, hay un choque generacional muy fuerte, ¿sí? Entre aquellas docentes que la mayoría de ellos provenían, por lo menos hace 15 años atrás, todavía suele suceder, del mundo analógico y del digital para el tema de la enseñanza. Eso hay una cuestión a trabajar allí. Nuestro gobierno tiene iniciativas al respecto en cuanto a formación y capacitación de docentes. Y ahí en un cuarto estadio aparecería la ciberseguridad, ¿no? Yo lo ubico en esa dimensión. La ciberseguridad no solo nuestros datos de la información, que sería la seguridad lógica, para llamarlo en términos informáticos, por otro lado la seguridad física, que atañe a la seguridad de los dispositivos, las computadoras, redes, y después también la seguridad de las personas, porque la ciberseguridad no es lo mismo que seguridad informática, y acá me quiero detener. Si bien los delitos informáticos puntualmente no se limitan únicamente a los que se cometen en Internet, es claro que a partir de mediados de los 90, cuando se hace pública la Internet, Estados Unidos la expande al resto del globo para el desarrollo del comercio electrónico, comienza la etapa de la Internet comercial, la problemática de la ciberseguridad, los delitos informáticos, ingresan a la agenda de los gobiernos como preocupación, por lo cual se ve la obligación, la necesidad de establecer políticas al respecto, ¿no? ¿Qué sucede en este campo, ¿no? Cuando hay un entorno, a diferencia del mundo físico, donde está la vía pública, donde hay un ministerio o Secretaría de Seguridad que establece una política preventiva en materia de seguridad a través del uso legítimo del monopolio de la fuerza, porque dispone de la fuerza de seguridad, en lo que se llama ciberespacio o nube, como se le va a llamar últimamente, hay una clara preeminencia del sector privado, ¿no? Donde en las condiciones de seguridad del uso de los programas, las aplicaciones y demás están establecidos por privados, pero que intervienen ciudadanos, al cual nosotros como Estado, como gobierno, tenemos que velar por sus derechos y sus libertades, no solamente cuando se vulnera a través de la Administración de Justicia, sino también en términos preventivos. Y es un gran desafío porque en el contexto es sumamente distinto a lo que sucede en el mundo físico. Y acá me parece que tiene que haber un debate. En primer lugar, y ahí retomo lo que decía Javier, si ustedes van a algunos términos y condiciones de uso de alguno de los servicios y aplicaciones de Internet, conocidos como los gigantes de Internet, los más utilizados, tanto redes sociales o servicios de mensajería y demás, ustedes van a ver que dice que ante cualquier actitud disvaliosa, ¿sí? Delito o no, que pueda afectar la participación de un usuario dentro de esa plataforma, tiene que remitirse, en primer lugar, a la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de las empresas proveedoras de servicios de Internet, los gigantes, tienen su sede legal en ese país y o los servidores. Pero fíjense como cualquier tipo de derecho o libertad, me gusta señalarlo, se reduce a todo lo que es el derecho del consumidor y tiene que ver con esta cuestión de cómo se crea, cómo se abre públicamente Internet para el desarrollo del comercio electrónico. Claramente, uno está consumiendo un servicio, pago o no, porque uno no paga una suscripción como el servicio de cable para utilizar Facebook, Twitter o cualquier casilla de correo electrónico gratuita como Gmail, para decirlo de alguna manera. Pero ahí tenemos una reducción, un sentido reduccionista, en primer lugar, de limitar al ciudadano, en derechos y libertades, a lo que es un consumidor, ¿no? Me parece que la ciberseguridad tiene que partir de la base de que claramente los usuarios, además de ser consumidores, también son ciudadanos sujetos de derechos. Y esos derechos no pueden quedar en manos o ser manejados por únicamente las empresas cuando el fin último de los estados son velar por esos derechos, no solamente la libertad de expresión, el derecho a la información, la privacidad de las comunicaciones, pero sí uno tiene que tener una política activa en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer en un entorno, ¿sí?, donde hay empresas proveedoras de servicios de Internet, hay empresas que proveen la conexión a Internet, a nuestro domicilio, hay empresas de seguridad informática, hay empresas que almacenan de almacenamiento de nuestros archivos, el cloud computing, hay empresas que
bueno, a ver, hay una preeminencia clara en el sector privado. Y esto no es una crítica. Digo, a ver, ¿cómo nos posicionamos nosotros como gobiernos y estados para velar los derechos y libertad de los ciudadanos? Los gobiernos habitualmente hay un temor, digamos, a hablar estas cuestiones y decir la palabra regulación, porque en realidad no es una regulación. Yo no voy a hablar de regulación porque no, me parece que hay que trabajar conjuntamente con las empresas, pero hay un temor a no intervenir en esto para el desarrollo de entornos web seguros por medio de ser tildado de sensores. No es inocente ese temor porque tiene un origen que a veces cuando uno intenta establecer algún tipo de política, dice, bueno, esto afecta a la libertad de expresión, el derecho de información, los estados no se tienen que meter, y viene de este viejo origen del diseño de Internet, ¿no? Pero me parece que esta discusión se tiene que dar, porque de vuelta, la libertad de expresión, el derecho a la información, digamos, la protección de nuestros datos personales y todos los derechos ciudadanos es potestad de los estados. Para lo cual nos parece a nosotros, y nosotros tenemos un programa desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad que se llama Programa de Servicio de Aplicaciones Web Seguros, que una política de ciberseguridad, para que sea exitosa, inevitablemente tiene que incluir el trabajo con el sector privado. Porque nosotros como estados, como gobiernos, no tenemos injerencia sobre las condiciones de seguridad que nuestros ciudadanos intervienen. ¿Cómo lo hacen los estados? ¿Cuándo se da la discusión en términos de ciberseguridad? Únicamente la persecución penal, cuando el delito ya ha sido cometido, ¿sí? Cuando ya se ha vulnerado un derecho a una libertad. Entonces se habla de, bueno, hay que penar tal o cual conducta, tenemos que hacer, ahí el Estado llegó tarde. Para que en términos preventivos no es contramotivacional, pasa exactamente lo mismo que en el ámbito de la seguridad pública. A un aumento de penas no va a ser, más sobre todo en un entorno como Internet, contramotivacional para que una persona que desee cometer un ilícito no lo produzca. Y voy a ser muy burdo un ejemplo. Un ciberdelincuente que va a mandar un malware a nivel global no va a estar con los códigos penales de los países, va a decir, bueno, Argentina no lo mando porque está penado por 7, 8 años, acá Singapur, ¿me explico? Y por otro lado, también a través siempre se ha limitado las políticas preventivas, si se quiere, de los gobiernos a campañas de concientización, ¿sí? Alertando a los ciudadanos sobre los peligros y amenazas de Internet, que no está mal, nosotros lo hacemos también, y recomendaciones en términos de seguridad informática sobre los cuidados que deben tener a la hora de compartir información de la red, cómo proteger los dispositivos. Yo creo que la discusión que se tiene que dar y que nosotros estamos dando, y también con este programa que les señalé anteriormente, que los estados tienen que tener un rol más activo en el diseño de entornos web seguros, como sucede también en el entorno físico. No me quiero extender demasiado porque creo que estoy sobre el tiempo, así que ahí abro debate también y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias Gustavo. Muy concreto, excelente tu exposición.